Sistema Informativo INRAI, el imparcial. Primero en noticias. Concretos Alianza presenta la noticia del momento en Cristalina Estéreo. Despachamos sus pedidos a toda la provincia del Tequendama. Contáctenos 322-809-0275. Concretos Alianza. Ofrecemos calidad, asistencia técnica y cumplimiento. Las 6 de la mañana, 24 minutos, 6:24. La agenda política del país todo el tiempo está en movimiento y en el radar del público por cuenta de los diferentes anuncios del gobierno nacional, el tejemaneje que se viene dando en el Congreso y también las intervenciones del equipo de gobierno. Hoy amanecemos con una de las EPS más importantes del país prácticamente ya intervenida. Estamos a puertas de una Asamblea Nacional Constituyente que ha propuesto el presidente Gustavo Petro y la economía, muchos sentimos, no avanza a los pasos que se espera. Para analizar esta situación tenemos invitado a María Victoria. Se trata de José Manuel Restrepo, quien fue exministro de Hacienda y actualmente es rector de la Universidad de Ingeniería de Antioquia. Doctor Restrepo, buenos días, bienvenido a Cristalina Estéreo. Victoria, un saludo muy especial a ti, también a Javier, a Juliet y a todos los oyentes de Cristalina Estéreo en el departamento de Cundinamarca. Qué maravilla estar con ustedes esta mañana. Muchas gracias por atendernos en esta mañana, doctor Restrepo, y quisiéramos, por favor, que nos presente un análisis de lo que usted siente que está pasando en el país al día de hoy. Bueno, yo creo que estamos en una situación, llamémoslo así, de tensión, y una situación de tensión fruto de que ha sido imposible, la verdad. Ha habido una total incapacidad por lograr construir consensos en el país. Y eso se ve reflejado en la discusión, por ejemplo, en las reformas en el Congreso de la República, como la reforma de la salud, la reforma pensional, como la reforma laboral. Esa incapacidad para construir consenso lo que está generando es una tensión y una polarización en el país que flaco favor le hace a la economía. Por eso estamos viendo cifras que en economía plantean casi que un escenario bipolar, en donde por un lado se dieron avances positivos hasta diciembre del 2023, donde el déficit fiscal caía, la deuda caía, donde se generaba empleo, donde se atraía inversión extranjera directa, pero de finales del 2023 y lo que va en curso del 2024, pues estamos viendo un deterioro profundo. O sea, la industria, el comercio, el sector de turismo interno están teniendo cifras negativas, las exportaciones acumularon casi 11 meses en terreno negativo, el empleo se ha venido deteriorando muy rápidamente. Lo peor de todo es que la inversión privada está siendo la peor en la historia de Colombia. Es decir, no está llegando inversión privada al país, no se está dando la inversión privada y eso es fruto, como lo dice el último reporte del Fondo Monetario Internacional, de una profunda incertidumbre, desconfianza total del sector empresarial por la razón que dije al inicio: ausencia de consensos, ausencia de construcción de unidad nacional y ausencia de entendimiento de que quienes gobiernan, gobiernan para todos, no para un grupo que fue el que los eligió. Pero dijo recientemente, doctor Restrepo, en un comentario, el presidente, que había recibido un país que presupuestalmente se venía manejando a las patas. ¿Qué tan cierto es esto que él dice de deudas escondidas, de porción del mismo empeñado, de otra parte dedicado a los grandes negocios del cartel de la contratación, como él lo denomina? Yo lo que creo es que esto no es nada distinto a la expresión de lo que Moisés Naim llama las autocracias 3P, donde viven del populismo, de la posverdad o mentira y también de la polarización. Y esto se está dando en el mundo entero y en América Latina. Parte de la expresión de esas autocracias es lo que se llama la victimización, tratar de buscar o de convertirse en víctimas. La verdad verdadera es que el país lleva 3 años, y así lo reconoce también el Fondo Monetario Internacional, en un ajuste fiscal. Después del impacto de la pandemia, el déficit fiscal viene cayendo. Se ha logrado un avance sustantivo al punto incluso de lograr lo que se llama superávit fiscal primario en 2023. De la misma manera, la deuda pública en relación al PIB viene cayendo, incluso por debajo del límite inferior del nivel de deuda pública respecto del PIB que contempla la regla fiscal. Es decir, muy positivamente hasta diciembre del 2023.
El problema es que para el 2024, por un exceso de gasto, casi que con derroche incluido detrás de ese gasto, nosotros volvemos a aumentar la deuda pública de 53 al 57% y volvemos a aumentar el déficit fiscal en casi un punto porcentual. ¿Fruto de qué? De que en el 2024 ya los niveles de gasto público con respecto al PIB de gasto primario son tan altos como los que tuvimos en el año de pandemia, donde sí se necesitaban para reactivar la economía. Pero es que no estamos en un año de pandemia. Que yo sepa, no estamos en pandemia y por lo tanto lo que hay en este momento sí es un exceso de gasto público al punto de que en este año 2024 estamos caminando en el filo de la navaja de tener el riesgo de perder o de incumplir regla fiscal, lo cual sería un pésimo mensaje para los inversionistas del mundo, para la deuda pública del país, porque se va a volver más costosa, y la deuda privada también, y también pues para las calificadoras de riesgo. Entonces yo creo que esa es una triste expresión de esa victimización de las autocracias 3P, pero la realidad y los hechos y los datos son tozudos, y el resultado es que de verdad estamos llevando el país a un riesgo muy complicado en materia económica y fiscal. Y en ese orden de ideas, para que en nuestro ciudadano, para que las personas de a pie, como se dice popularmente, puedan entender cuál es entonces el panorama que espera el país en ese orden de ideas. Al ciudadano de a pie pues ya lo está sintiendo, es que el ciudadano de a pie ya está sintiendo que en su billetera ya el recurso no está llegando igual, está sintiendo que hay un deterioro en materia de empleo, es decir, se ha destruido empleo en el país, no se está generando el empleo suficiente, está sintiendo que aquel que trabaja en la industria o en el sector de comercio, en los tenderos, está sintiéndolo también en que el turismo interno se ha venido disminuyendo, está sintiéndolo también en que ya no se está teniendo acceso a la vivienda de interés social porque los subsidios no están llegando y no se está moviendo la construcción de nueva vivienda. Todo eso genera una afectación, por ejemplo, a tantos obreros del país que hoy o contrataba anteriormente la industria de construcción. Está viendo también que la inversión pública, que significó que hubo recaudo tributario para hacer esa inversión pública, no está fluyendo. Es que, entre otras, además, la inversión pública en el país es la peor en 20 años. O sea, eso es inconcebible, la incapacidad para hacer inversión pública en Colombia en este momento. Entonces, evidentemente está sintiendo que su billetera pues se está viendo afectado, que su bolsillo se está viendo afectado, y de la mano de lo anterior pues hay una preocupación naturalmente, porque lo que viene de aquí en adelante puede ser muy complejo en la medida en que no se construya lo que es tan simple de construir, porque es que es muy simple de construir: acuerdo nacional, unidad nacional, propósitos comunes, y dejar de quedarnos en esa orilla de la polarización, de la camorra política, que muy poco le ayuda a la construcción del país. 6:31 a.m. En lo que viene sucediendo en tema económico puntualmente, ¿se ha podido determinar que realmente está saliendo dinero de Colombia, se está yendo el capital? Hay flujos de divisas que se han aumentado significativamente hacia el exterior. Eso, digamos que está demostrado con las cifras que se reportan por parte de las entidades públicas. Eso significa que hay inversión que está saliendo del país, naturalmente, pero más allá de eso, a nivel local, no se está dando el flujo de inversión que se debería dar. Dicho de otra manera, los empresarios no están comprando maquinaria, no están haciendo nuevas construcciones, no están generando la dinámica productiva al interior del país porque están preocupados, porque hay inestabilidades que están generando en ellos preocupaciones de fondo. Eso simplemente basta con los datos del comportamiento de la inversión para darse cuenta que esta no está fluyendo de la misma manera. Y esa realidad pues es preocupante, porque es que en Colombia el 80% de la inversión que se realiza es del sector privado. Y si el sector privado está preocupado, está inquieto, genera desconfianza, pues no se va a mover la economía. La economía no se puede mover sin inversión privada. Algunos dicen, no, entonces solucionen eso solo con inversión pública. Pues no se va a lograr porque no hay capacidad suficiente en esta nación para tener la inversión pública que reemplace a la inversión privada. Entonces no es solamente que salen algunos recursos al exterior, sino que simultáneamente quienes están en el interior no están invirtiendo en el país, no están invirtiendo en comprar maquinaria, en comprar tecnología, en comprar edificios, en desarrollar sus negocios. Eso no se está dando en este momento.
Sí, ha dicho la ANIF que la reforma a la salud de Gustavo Petro dejaría un hueco fiscal de más de 15 billones de pesos. En ese orden de ideas el gobierno dice otra cosa. ¿Cómo el ciudadano puede analizar y a quién creerle? Yo creo que hay instancias que hacen estudios independientes. Por ejemplo, el Comité Autónomo de Regla Fiscal es como una junta directiva del Banco de la República. Se creó con ese fin en la regla fiscal y periódicamente hace sus estudios. Y son muy serios, la verdad. Algo similar podría uno decir de los trabajos de Fedesarrollo o de ANIF. Todas esas entidades independientes han venido explorando el impacto fiscal, la sostenibilidad fiscal de la reforma a la salud. Y si bien todos reconocemos, y ellos también, de que se necesita una reforma a la salud para que, por ejemplo, lleguemos con la atención en salud a territorios aislados de nuestro país, para que haya una mejor atención en tercero y cuarto nivel de complejidad, para que signifique a los médicos y a las enfermeras. Eso todos reconocemos que es necesario, pero lo que no creemos es que tengamos que destruir el modelo actual, que entre otras el mundo reconoce como uno de los más avanzados, con mayores niveles de cobertura, casi al 100%, para lograr el resultado que señalaba anteriormente. Es que eso se puede lograr sin necesidad de destruir. Hay que construir sobre lo construido. Y en ese orden de ideas, la reforma a la salud, como está hoy concebida, tiene dos debilidades o tres debilidades profundas. La primera es que es insostenible fiscalmente, porque no existe un aval fiscal a hoy por parte del Ministerio de Hacienda respecto de esta reforma. Las estimaciones que se han realizado, como usted lo acaba de señalar, llegan incluso hasta un costo anual de 17 billones de pesos adicionales. Una nueva reforma tributaria. En segundo lugar, esta propuesta de reforma a la salud tiene un impacto gravísimo, y es que rompe con el modelo de gestión de riesgo operativo y de riesgo financiero. Dicho en palabras sencillas, eso significa que cuando una entidad de salud reciba a un paciente en un municipio, por ejemplo, un municipio de Cundinamarca, no va a saberse en el sistema cómo mover a ese paciente a otra ciudad donde necesita un nivel de atención superior. Eso no se va a saber y no se sabe con el nuevo modelo de salud. Y la gestión de riesgo financiero tampoco se sabe administrar en este nuevo modelo de salud de la reforma, lo cual va a llevar a que el sistema entre en un colapso financiero muy complicado y en donde va a haber muchas personas que no van a tener la atención suficiente, por ejemplo, en enfermedades críticas, el caso del cáncer y otras similares. Y finalmente, pues me parece que la reforma como está concebida se convirtió en una especie como de Frankenstein, donde cada cual le fue poniendo cositas, le fue colgando como a un árbol de Navidad bolitas, pero al final la reforma no tiene ni pies ni cabeza, es una reforma desestructurada y que no tiene claridad para dónde va. Está y pende de un hilo la reforma a la salud en el Congreso. Es crucial lo que va a pasar el día de hoy, pero en tanto esta, digamos, hipotéticamente se quedara y no pasara nada con ella hoy, el presidente insiste en su Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué tan peligroso es este proceso para la democracia del país? Pues los colombianos tienen que saber que una Asamblea Nacional Constituyente tiene que surtir una serie de trámites, y que si se hace respetando la Constitución actual de Colombia, pues tiene que pasar por el Congreso de la República, tiene que pasar por la Corte Constitucional, tiene que surtir una serie de trámites que claramente, como está hoy la circunstancia, pues no pasaría. Es que si ni siquiera pasa una reforma sencilla como la reforma laboral, pues menos va a pasar una reforma constitucional con las mayorías que son muchísimo mayores, o no una reforma, sino una convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces lo que se ha hablado es que la asamblea que se está pensando es otro tipo de asamblea. Bueno, es que eso no lo contempla la Constitución. Entonces, si es una cosa contraria a la Constitución, pues ahí sí me parece que eso es absolutamente en contravía de la democracia misma colombiana. Yo la verdad creo es que eso es un globo que se lanza con el único interés seguramente de hacer campaña política a 2 años de la terminación de un gobierno. Pero no veo, la verdad, ni pies tampoco ni cabeza a esa convocatoria. Bien, la próxima semana salen a las calles los simpatizantes del petrismo y en 15 días los de la oposición. ¿Cuál de los dos movimientos aspira usted a que se mueva más de acuerdo a lo que hemos podido ver? Porque el ciudadano de la calle sigue creyendo mucho y le tiene mucha fe al gobierno a pesar de todos estos traspiés y de las situaciones que se presentan. ¿Será que en las calles vamos a ver el mismo apoyo de las marchas de los meses pasados?
A mí me parece que no hay que seguir dividiendo el país, la verdad. Me parece que esa división no le conviene al país entre unos y otros. Esa división entre ricos y pobres, entre izquierda y derecha, entre uribismo y petrismo. El país lo que tiene que estar es unido, tiene que construir proyectos colectivos. Es que todos quieren que se reduzca la pobreza, que se genere crecimiento, que se genere equidad. Lo que no quiere es que se haga a las patadas. O sea, la gente no quiere que se haga esto en medio de la camorra y de la discusión y de un debate que es más complejo y que no está ayudando pues a este escenario de país. Yo creo que el camino es menos división y más unidad. Doctor José Manuel Restrepo, ha sido usted muy amable por atendernos en esta mañana. Le deseamos una semana muy bonita y muy, muy amable por atendernos. Gracias, Javier. Un abrazo muy grande y saludos a todos los oyentes de Cristalina Estéreo. Gracias, muy amable. El doctor José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, actual rector de la Universidad de Ingeniería de Antioquia, que estaba con nosotros en esta mañana. Un análisis bien interesante de lo que viene ocurriendo y totalmente de acuerdo con él en un punto que ojalá se diera: la unidad de país, la unidad de criterio independiente, obviamente, de cada una de las posiciones, pensar todos en echar para adelante, echar para el mismo lado y sacar este país adelante, que en muchos momentos, en muchos casos, y no de ahora, de hace mucho tiempo, pareciera que se fuera para el estanco. Necesitamos un país unificado. Hay un tema que él habló, me pareció súper importante, y es el hecho de que las empresas o el sector privado no esté haciendo inversión, no esté moviendo su dinero aquí en nuestro país, y eso hace que obviamente la economía se vea afectada, porque es algo que la gente en muchas oportunidades no entiende o de pronto no tiene como la información que sustente por qué pasa eso, y es que estas empresas privadas, muchos de lo que ellos aportan en impuestos, en muchos recursos que llegan de estas empresas privadas al gobierno nacional, son los que entregan a poblaciones vulnerables, a personas de escasos recursos, y esto hace que obviamente pues no haya como ese círculo, ese movimiento del dinero en nuestro país, y hace que todo se detenga, que todo se quede en stand-by, y ahí es donde de pronto en muchas ocasiones no se entiende o no se sabe por qué está pasando lo que está pasando ahorita. Entonces es que no hay inversión, hay muchas personas que dirán, bueno, pues que los ricos se lleven la plata y que no la pongan a trabajar aquí, pero eso no es tan así, y no es tan bueno para el país, porque realmente la empresa privada es en la que en muchas oportunidades mueve los recursos y mueve el dinero que también utiliza el gobierno nacional para entregar a otras poblaciones. Son las 6 de la mañana, 41 minutos en Cristalina. Las voces que informan objetivamente están en Cristalina. Sistema Informativo INRAI, el imparcial. Primero en noticias.